Profe, no sé si está hablando, pero no se le oye. Jóvenes, ¿sí me escuchan o no? Sí, ahora sí. ¿Perdón? ¿Qué? Hasta apenas me escucharon. Es que pensé que había encendido ¿cómo se llama? El micrófono, pero no, y aquí estoy hablando solo. Y le estaba comentando que si lo habían visto el fin de semana y que si se habían comido una hamburguesa el fin de semana. Yo no, profe. No, bueno. Pues cuando puedan, disfruten una hamburguesa de las que venden en los puestos de la esquina. Hay que buscar dónde tienen la mejor carnita, ¿no? Bueno, el vector de Burgers no es un vector en el cual podamos medir el tamaño de la cebolla, de la lechuga, del queso, de la carne de res, del pan. ¿Sí? El vector de Burgers no representa el vector de una hamburguesa, sino que fue propuesto
en un estudio de redes cristalinas por John Martin por Juan Martín Burgers, ¿no? O Johannes Martinus Burgers, que es el que aparece ahí, el investigador inglés que aparece ahí. Entonces, él propuso que como un parámetro de red, que no es el parámetro de red cristalina, sino que es un parámetro de una dislocación o de una distancia entre una dislocación. Entonces, era lo que definía en qué dirección y en qué sentido, obviamente la magnitud, en qué magnitud, dirección y sentido se estaba dando tanto la dislocación de borde como la dislocación de ¿qué? De tornillo. De tornillo. Muy bien, la dislocación de borde y de tornillo. Cuando es la dislocación de borde, ¿cómo es la dirección del vector de Burgers respecto a la línea de dislocación? Perpendicular. Perpendicular. Y cuando es una de tornillo, ¿cómo es? ¿Cómo es si es una de tornillo? ¿Ya se les olvidó? Pues paralela, jóvenes, paralela a la línea de dislocación. Ajá. Entonces, en inglés, burgers, pues es hamburguesa. Entonces, por eso en la parte de abajo está correctamente colocado el vector de Burgers. Y Burgers, pues sí sería el señor Johannes Martinus Burgers, que se dedica a hacer hamburguesas. No se dedica a hacer hamburguesas, sino que pues ese es su apellido, ¿no? Entonces el vector de Burgers sirve para indicarnos una dislocación, la dirección de las dislocaciones. Ajá. Y hay 3 clases de dislocaciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las 3 dislocaciones, jóvenes? Ay, bueno, yo no quería, pero ustedes me obligaron. De verdad que yo no quería preguntarles personalmente, pero pues ustedes me están obligando porque eso yo ya se los dije y no me lo dicen. Ya me mencionaron 2, falta una. ¿Cuál es? Pues la mixta, ¿no? Cuando se combinan. Pues sí, pues es la mixta. Sí. ¿Qué pasó? Hoy estamos a 26 o 27.
27, profe. Ok. Bueno. Bueno, aquí está pues para que no digan la magnitud y dirección de la dislocación, de la distorsión de la red asociada con las dislocaciones está expresada en términos del vector de Burgers, denotado por una B de bravo o burro o boca o bistec o broma o B. Para materiales metálicos, estamos en materiales metálicos, esta creo que ya la habíamos visto. El vector de Burgers para una dislocación apuntará en la dirección cristalográfica compacta y será la magnitud igual a el espacio interatómico. Será igual a la magnitud del espacio interatómico. En general, para cualquier ángulo entre el vector de Burgers B y la magnitud de la dirección de deslizamiento, o sea, de dirección del deslizamiento, y el vector de línea T, que es un vector unitario tangente a la línea de dislocación, tendremos que B, el vector B, es perpendicular a la línea o al vector T, ¿sí?, que es tangente a la línea de dislocación o que es en dirección o es la dirección de la línea de dislocación, el vector T. Así pues, la dislocación de borde, el vector de Burgers será perpendicular a la línea tangente a la dislocación o en la línea de dislocación. Para el caso de la dislocación de tornillo es paralela, y para la dislocación mixta no es ni perpendicular ni paralela, sino todo lo contrario. ¿Sale? ¿Seguro que no se les olvida? Bueno, vamos a ver si es cierto. Creo que esto ya lo había mostrado. Bueno. Esta es una gráfica que la pueden encontrar ustedes en internet, que está basada en el Askeland y en el Callister, quienes las han representado. Entonces ahí se ve un circuito. Fíjense el circuito en la parte de arriba, del lado izquierdo. Se ve un circuito, ¿sí lo están viendo? En la parte superior, del lado izquierdo. ¿Sí están viendo el circuito? Sí. Es un circuito cerrado. Es un circuito cerrado. Y ese circuito cerrado, pues obviamente tiene una disposición perfecta de la red cristalina. O sea, la red cristalina no está afectada, no tiene defectos de línea. Un defecto de línea, acuérdense que un defecto de línea es una dislocación, y si son todos los átomos puede ser un defecto de plano.
o sí, un defecto de plano, porque se ven afectados los planos atómicos o un plano atómico. Entonces, después, cuando se da una dislocación, el vector B, que es la distancia interatómica, va a ser perpendicular a la línea faltante de átomos o a la línea de dislocación. Incluso pues aquí se ve el vector de Burgers. En este caso lo estamos tomando de M a M a Q. Porque el circuito es M, N, O, P y Q. Y entonces el vector de Burgers me dice que es perpendicular a la línea. Entonces, ¿qué tipo de dislocación es la que tengo arriba? Durán Palacios o Álvarez Peña, Saúl. ¿De borde? De borde. Muy bien, es una dislocación de borde. ¿Por qué? Porque el vector de Burgers es perpendicular a la línea de dislocación. ¿Dónde está la dislocación? Pues donde está la falta del plano atómico. Esa es la línea de dislocación. Esta que es vertical para este caso. Muy bien. Durán, Palacios, Ulises, Ismael. ¿Sí se encuentra o no se encuentra? Durán, Palacios, Ulises, Ismael. ¿Sí se encuentra o no se encuentra? Segunda llamada, como no me contestó, supongo que no está. Y entonces, como no está, pues tiene falta. Déjenme ver si no está en el lobby. No sé qué voy a estar en el lobby. No, participantes está en azul. Quiere decir que está bien. Ok. Bueno. Franco, Cuellar, Emanuel, Alexis. Presente. Presente. Muy bien, Alexis, Franco. Perdón, Alexis, Emanuel. Bueno, ¿cómo te dice? ¿Cómo es? ¿Emanuel Alexis o Alexis Emanuel? Emanuel Alexis Franco Cuellar. ¿Y cómo te dicen, Emanuel o Alexis? Pues algunos Emanuel, otros Alexis y otros Franco. Franco, bueno, sí, porque Franco, pues es su apellido, pero también puede ser considerado como nombre, ¿no? Bueno, a ver, entonces, Emanuel, ¿me podrías explicar la figura de abajo? Como yo expliqué la figura de arriba. Pues aquí la ruptura pasa en la línea, ¿no? A ver. Estar en ¿Qué pasa en la figura del lado izquierdo inferior? el lado izquierdo. Pues es el mismo, bueno, es una figura parecida, pero en 3 dimensiones. ¿Y cómo se le llama a MNOP? ¿Qué es? Es el circuito. Es un circuito, muy bien. ¿Y qué le pasa a ese material? ¿Tiene dislocación o no tiene dislocación? El de la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir? Que es puro. Ándale, que puede considerarse como un material puro. Perdón. Gracias.
Es que luego con los cambios de temperatura, híjole, sí, le da uno por estornudar. Bueno, ok, muy bien. ¿Y qué pasa del lado derecho? ¿Qué le pasa a ese circuito? El lado derecho se ha movido, bueno, hacia atrás la parte de M del circuito la parte de M, como que se Ajá, recorrió un espacio hacia atrás. ajá. ¿Y qué le pasa al vector de Burgers? Eh, es eh, pues, paso, no sé cómo decirlo. Tú dilo como quieras, tú dilo como quieras. Pues como que se desvía hacia otro plano en esa parte. Bueno, se desvía no, perpendicular, ¿no? Sí, pero Ajá. ¿Y qué le pasa al vector de Burgers con respecto a la línea de dislocación? ¿Cómo son? son las líneas de dislocaciones, pues es paralelo, ¿no? Pues está sobre la línea, ¿no? Está sobre Así la línea va de en dislocación. la línea, ajá. Entonces podemos asumir que es paralelo o que va sobre la línea de dislocación. A Sí, diferencia de la dislocación de arriba, que se conoce como dislocación de qué? de borde, Y en la de abajo se conoce como una dislocación de qué? de tornillo, ¿no? De tornillo. Muy, muy bien. Entonces, ¿por qué crees que se llama dislocación de tornillo? Pues no estoy seguro, no parece lo que dejan los tornillos, así que no sé. ¿Cómo? No se parece al orificio que dejan los tornillos, así que no entiendo por qué le pusieron de tornillo. A ver, en un tornillo, ¿cómo avanza un tornillo? Pues ¿En qué dirección avanza un tornillo? recto hacia dentro de la pared, ¿no? O la madera o lo que sea. Ajá. Bueno, si haces un tornillo en madera, pues automáticamente se crea la rosca en la madera porque es un material flexible. Pero para que haga la madera, o sea, ¿qué tiene que hacer el tornillo en la madera para que pueda avanzar? Se aplica el torque transversalmente. ¿Perdón? ¿Quién habló? ¿Tú fuiste Alexis? No fue, no vi quién. A ver, ese que contestó le vamos a bajar un punto, Pues tiene que girar, ¿no? Para. porque le estoy preguntando a Alexis. A ver, sí, tiene que girar, obviamente, pero ¿qué va a hacer el tornillo en la madera para que pueda avanzar? Un hueco. ¿Qué? No, no, bueno, ya el hueco ya está, pero para que pueda avanzar el tornillo, porque acuérdense que el tornillo viene desde qué época, Pues desde la antigüedad, ¿no? desde la antigüedad, muy bien, desde la época ¿De los egipcios o los romanos? griegos, Ah, griegos. de los griegos. De los romanos le piratearon toda la ingeniería a los griegos. Los cabecillas eran los griegos, los cabecillas duras eran los romanos. Ajá. Entonces, cuando los romanos dominan a los griegos, pues se llevan toda su tecnología. Y una de esas tecnologías, pues era el tornillo. ¿El tornillo para qué se utilizaba inicialmente, Alexis? Eh, para pegar madera, ¿no? No. No, Mm, no se usaba como cincel, ¿no? no. Ah, no sé entonces. Para subir agua, para subir agua. De hecho, todavía hasta se usa en muchas
en muchos pueblitos de Europa y en México y en Estados Unidos también. Según que fue para de los inventos de Arquímedes, ¿no, profe? Para sacar Exacto. agua de, ¿cómo se llama? De los sistemas de sentina de los barcos. Y ya Exacta, posteriormente se utilizaba como sistema para elevar agua, harina o grano. exactamente, muy bien, excelente respuesta. Sí. Entonces, de ahí viene el tornillo, pero ¿qué forma geométrica es la que le da la posibilidad de elevar agua, harina o lo que sea, o arena? ¿Qué forma geométrica o qué curva geométrica? Helicoidal, ¿no? ¿Helicoidal o de qué otra forma se conoce? ¿Una qué? Espiral. Una espiral. Una espiral. Y esa espiral existe creada por la naturaleza. O sea, existe la espiral en la naturaleza. Entonces, para no hacer el rollo más largo, porque podemos pasarnos aquí toda la clase hablando de las aplicaciones de los helicoides o helicoidales, el helicoide está presente en el tornillo. El helicoide es el que permite que el tornillo avance en la madera más fácilmente que un clavo. Ajá. Girando, tiene un avance longitudinal y vaya que tiene bastante más agarre que un clavo. Ajá. Y entonces forma esa espiral. Bueno, aquí, precisamente por esa condición, se le conoce como una dislocación de tornillo. Ajá. ¿Sí está claro, Alexis Franco? Sí, ¿Sí, sí me crees o no me crees? pues sí. A mí no me tienes que creer. Me tienes que creer a la figura, a lo que estás viendo, a lo que es evidente, ¿no? Sí, Entonces, ahí la primera helicoide que se estaría formando es precisamente la dislocación de tornillo. ¿Por qué de tornillo? Pues porque en la mayor parte de los tornillos está el helicoide o el espiral. Ajá. Entonces, ese movimiento de esa dislocación empieza a parecerse a un helicoide, porque si tú te fijas, llega a una parte en la que desaparece, ¿sí? Así como en la dislocación de borde desaparece la falta de átomos, ajá, así en la dislocación de tornillo también desaparece la falta de átomos y entonces ya nos quedaría un material como el que está del lado izquierdo y el circuito MNOP, M, pues se mantenía, como tú mismo me lo dijiste, Alexis, un material perfecto. Y entonces no tendríamos ninguna dislocación. ¿Ok? ¿Sí está claro? sí, Compañero Alexis. sí. ¿Sí está claro para todos? Ok. Muy bien. Vamos a ver. González, bueno, vamos a continuar. Entonces también está claro que el vector de Burgers va sobre la línea de dislocación y por lo tanto se puede considerar que es paralela a la línea de dislocación. ¿Sí es evidente o no es evidente? Sí, Ok. Conste. Sí, Ni modo, porque se puede apreciar que pues ahí está indicado el vector en la posición media, digamos, de donde está la dislocación y pues como podemos saber que un vector siempre es normal al punto de aplicación, pues
se podría decir que en la dislocación ya parece que está paralelo, ¿no? O sea, Así es. Ujú. Es paralelo a la línea de dislocación, que pues representa una primera espiral. Ajá. O la espiral inicial. La espiral inicial. Acuérdense que la espiral está en la naturaleza. En los moluscos, en las plantas, hay figuras de espiral. ¿Ah? Entonces, esas figuras incluso se pueden describir. Eh, de sus clases de matemáticas, de geometría analítica. Y a propósito de los aerodinámicos, la lemniscata, ¿cómo es la lemniscata? Díganme, ¿cómo es la lemniscata? Y bueno, está la lemniscata de Bernoulli. Ahorita me acordé de la lemniscata. A ver, googleenlo sin problema. No me enojo con tal de que absorban esa información que está al alcance de sus dedos, ¿sí? ¿Cómo es la lemniscata? su gráfica Su gráfica, ¿sí? es como la de un infinito, ¿no? ¿La qué? Horizontal, como la de un infinito horizontal. Ajá. Una curva espiral con retorno, ¿no? Sí. Pues esa es la lemniscata, una espiral con retorno. Entonces, esa lemniscata pues es el principio de una espiral, pero con retorno. Ajá. Entonces, estas figuras o estas gráficas o estas curvas se encuentran en la naturaleza. Ahorita me estoy acordando de un animal, que lo tenga, ¿sí? Que tenga las espirales internamente y y me acordé del Nautilus, como le pusieron al submarino de Julio Verne. Entonces, googleen el Nautilus y pónganle estructura interna del Nautilus o busquen si se puede ver la estructura interna del Nautilus. Primero busquen el Nautilus. Sí, es como una espiral. ¿Ya vieron la estructura interna? Ujú. Ya ven. Entonces, de todo eso me acuerdo. Entonces, como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Si yo les platicara todo lo que he visto, pues no me lo creerían. Dirían, el maestro está inventando las cosas. Bueno, y a propósito de las espirales, pues aquí está una dislocación de que Leonardo Daniel Luna Guevara. Leonardo Daniel Luna Guevara no se encuentra. Me salté a Eric González Said. Eric González Said, ¿sí se encuentra? Sí, profe, aquí estoy. Entonces, ¿qué tipo de dislocación es esta, mi estimado Eric González Said, que no viniste el viernes y por lo tanto tienes 4 faltas? Sí, fue lo que me dijeron, profe. Pues es lo que te dijeron y es lo que te estoy diciendo yo. Chispas. No, profe, ¿Cómo le vamos a hacer con esas faltas? 4 faltas son muchas, profe. Te dejan sin derecho a examen al segundo departamental porque son seguidas además. Bueno, pero ahorita vemos esto. ¿Qué clase de dislocación es esta? Es justo como la que acabamos de ver hace rato, ¿no? Ajá. ¿Cuál Es una es? dislocación de tornillo.
Exactamente, una dislocación de tornillo. Y esta dislocación de tornillo tiene un plano. ¿Cómo se llama ese plano? ¿Cómo se llama ese plano? ¿Podría ser el plano de dislocación? Pues sí, no podría ser. Es el plano de dislocación. ¿Qué pasó? No se pongan nerviosos. No les voy a hacer nada. ¿Y ahora qué le está haciendo? ¿Cómo se llama esa línea? La línea de dislocación. Exactamente, la línea de dislocación. Mira, mira, ya está resarciendo. ¿Y ese vector cuál es? El vector de Burgers. ¿Seguros que es el vector de Burgers? Ah, no, esperen. No sé, ¿no? No, ese es el vector tangente al plano, ¿no? A la línea La línea de dislocación. de dislocación. ¿Y entonces dónde estará ubicado el vector de Burgers? Pues sería perpendicular al vector tangente, ¿no? no, paralelo. No, Paralela paralelo. al eje de la... Paralelo Ya también en al... el plano. Pues sí, ¿qué acabamos de decir? El vector de Burgers es paralelo a la, al vector tangente a la línea de dislocación, ¿sí? A ver, permítanme que me están llamando afuera. Denme unos 5 minutitos, permítanme.
Jóvenes, Sí, profe. ¿ya me escuchan? Sí. Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces estábamos que el vector de Burgers era precisamente en la dirección paralela a el vector La línea de dislocación la junto línea con el vector tangente. de la línea del vector tangente, de la línea de dislocación donde se encuentra el vector tangente a la línea de dislocación. Muy bien, Said. Bueno, como me contestas acertadamente, te voy a quitar una falta. Ya nada más te quedan 3 faltas de las 4 que tienes. Muchas gracias, profe. Entonces, como participaste, te vamos a quitar una falta y te vamos a poner... De todos modos estás en problemas porque tienes 3 faltas seguidas. Ajá. Bueno, pero a lo mejor si vuelves a participar otra vez, se te quita una... Claro, la participación tiene que ser asertiva, ¿no? Tiene que ser correcta. Bueno, entonces terminamos con la dislocación de tornillo. Aquí está. Esta es la línea de dislocación de tornillo. Ajá. Y ahorita va a aparecer el vector de Burgers. Ahí está el circuito. ¿Se acuerdan del circuito que hicimos hace rato? Ahora está con línea rosa, muy llamativa. Y el circuito se cierra. ¿Se cierra con quién? Con el vector de Burgers. El vector de Burgers es paralelo a la línea de dislocación. En este caso, a la línea de dislocación de tornillo. ¿Sí está claro? Ajá. Bueno. La dislocación de borde en la imagen anterior. A ver, vamos a ver la imagen anterior. Ese sí tiene que ser perpendicular, ¿no? El vector de Burgers. Sí, aquí, mira, en esta parte, déjame la rayo. Déjame rayo la... Ay, ¿qué hice? No, me se saltó. Bueno, déjame, la indico. La línea de dislocación, ¿estás de acuerdo que sería esta? Bueno, vamos a poner que es vertical. ¿Estás de acuerdo que la línea de dislocación es esa? Porque ahí falta una línea de átomos. ¿Sí estás de acuerdo? Ok. Entonces, en relación al vector de Burgers, ¿cómo es la línea de dislocación? Es perpendicular, como está señalada por el simbolito este que está aquí. Ajá. Porque la parte de arriba, la parte que está en negro, esta parte de arriba sí tiene átomos. ¿Sí? Entonces aquí hay una dislocación porque hay un plano faltante o una línea faltante. La línea faltante está, podemos decir que estaría de aquí para acá. El circuito, que es M, N, O, P, Q, es cerrado por el vector de Burgers que está indicado acá de este lado. Y este vector es perpendicular a esta línea faltante. Sí, a esta línea faltante de átomos, o sea, esta línea es perpendicular a esta línea. A la línea que está ahí toda fea que yo dibujé, que debe ser una línea recta, es perpendicular a esta línea. ¿Sí? ¿Sí estás de acuerdo? Entonces, por eso es que es una dislocación de borde, porque termina en un borde, como lo vimos en la animación de los átomos. A final de cuentas va a buscar el equilibrio y todos estos planos atómicos van a cerrar el circuito
y entonces el circuito va a quedar cerrado, pero va a quedar un borde volando en el lado derecho, como lo vimos en la animación. Si no, ahorita vuelvo a cargar la animación para que te quede aún más claro. Acá está, mira. Entonces tenemos originalmente, es un ejemplo para la dislocación de borde. Aquí falta una línea de átomos en toda esta parte. ¿Estás de acuerdo? Aquí pues el material termina así, sin nada de este lado. O sea, el material termina, no es que tenga una dislocación, sino que el material termina así sin nada en este lado. Pero cuando se le aplican esfuerzos cortantes, como está acá en la parte de arriba, en una dirección, y el esfuerzo cortante en la otra dirección, en la dirección abajo, empieza a darse un cambio de enlaces. Ahí ya cambiaron los enlaces. De tal suerte que la dislocación de borde ya no aparece donde estaba anteriormente, sino que aparece ahora aquí. Ajá, en esta parte está una dislocación, está la dislocación. Obviamente el vector de Burgers va en la misma dirección que el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante. Y la dirección de movimiento. Ajá, entonces, después la misma energía de enlaces atómicos hace que los enlaces se desplacen hacia la izquierda y ahora la dislocación de borde esté de este lado. Aquí falta un plano atómico. Pero por esa misma inestabilidad de enlazamiento o de entrelazamiento atómico, pues el fenómeno continúa y ahora la dislocación ya aparece. Si nosotros en un momento dado vemos la dislocación, aparecería en esta parte, diríamos la dislocación está ubicada aquí, ¿sí? Pero conforme pasa el tiempo o algún tratamiento o algún aumento de temperatura hace que este proceso se acelere y entonces la dislocación de borde busca compensarse y se equilibra y entonces ahora sí podemos decir que hay un borde aquí y que aquí el material faltante pues sigue ahí como faltante. Pero aquí sí hay una dislocación de borde. Ajá. ¿Sí está claro o no? Bueno, continuamos. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos una configuración o una red atómica. ¿De qué material es? Creo que ya hasta la habíamos visto, ¿no? Sí, no, pero es que esta es con circuito de Burgers. ¿Cómo es el material? ¿Tiene defectos o está libre de defectos? Está libre. Es puro el material. Es un material puro. Está libre de defectos, está equilibrado. Pero, bolas, aparece aquí un movimiento, otro movimiento interatómico. ¿Por qué? Puede ser por temperatura. Este desplazamiento donde aparecen donde aparecen un comportamiento en los enlaces atómicos diferentes,
llega y empieza a cambiar de dirección por la temperatura. Todo esto es por la temperatura. O incluso puede ser por vibraciones. Ajá. Y otra vez la temperatura está generando ahí un movimiento en los enlaces atómicos de al menos de estos átomos que están aquí. Ajá. Y finalmente, bueno, se cierra el circuito. Se cierra el circuito y probablemente también suceda en la periferia, arriba o adentro de este circuito. Puede suceder lo mismo por la temperatura, por el cambio de temperatura, o porque está vibrando el material, está sujeto a una carga, también puede ser. Y entonces nosotros estamos solamente analizando una línea, pero muy seguramente puede haber circuitos adentro o afuera, como sucedió en las islas. ¿Se acuerdan de las islas? De las islas de dislocación. Bueno, puede suceder algo así, pero lo estamos observando, ¿sí? Entonces, aquí vemos que como el circuito de Burgers es un circuito cerrado y no hay imperfección, pues entonces es un cristal puro o un elemento puro o un cristal ideal. No hay defectos, está libre de defectos, ¿sí? Pero, ¿qué sucede en un cristal real? Que ese circuito que estábamos observando en un cristal ideal o un material puro, ¿sí? En la realidad, debido a incluso a esfuerzos y o temperatura, pues puede ser que quede abierto. ¿Por qué va a quedar abierto? Aquí lo vemos. Está abierto porque ya hay una falta de átomos. Entonces, ¿Podría decirse que sería por intersticio o vacancia? no, porque está faltando es un defecto de línea. Ah, ok. Los otros son defectos puntuales y es un defecto de línea porque está faltando toda una línea de átomos. Aunque, bueno, ya lo vimos, aparentemente tratan de estar juntos, como en el circuito, en el punto 8, que está abajo. Por eso sufre una dislocación, ¿no? Ya hay una dislocación, ya el material ya no es puro ni ideal el cristal, entonces ya tiene una dislocación. Y lo que voy a hacer en la letra F, ¿sí están viendo la letra F que está acá de este lado? ¿Sí la están viendo? Sí. Sí. Bueno, entonces lo que voy a hacer es cerrar ese circuito. ¿Y cómo lo voy a cerrar? Pues con el vector de Burgers. ¿Sí? Que acuérdense que se puede parecer al parámetro de red. El parámetro de red cristalina se define con la letra A, ¿sí? Y el vector de Burgers con la letra B, porque a pesar de que son muy semejantes, no lo son, porque en el caso de la estructura del parámetro de red sí consideramos que no falta ningún átomo, pero aquí en el caso de Burgers estamos viendo que sí falta, en este caso, una línea de átomos. O sea, es un defecto de línea o defecto lineal. Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? Si B es paralelo a T, pues tenemos una dislocación de tornillo. Entonces, los planos paralelos a la línea de dislocación son distintos, ¿sí? Y por lo tanto dan una rampa. Por lo tanto, tenemos una dislocación de tornillo. Ahí está la dislocación de tornillo que da una rampa, o sea, un brinco, y aquí está
el vector de Burgers. ¿Sí? No sabemos si se está presentando, bueno, estamos pensando que el vector de Burgers está en una dislocación de borde. Y en el caso de la dislocación, ya lo habíamos visto, dislocación de tornillo, dislocación mixta. ¿Qué pasa? Se está repitiendo la figura. Bueno, vamos a ver, espérenme. Es que aquí parece que hubo un brinco. Bueno, vamos a pasar aquí al monocristal. Vamos a hablar ahorita ya del monocristal. El monocristal, como su nombre lo dice, pues obviamente pues está formado por un solo cristal. Vamos a ver un material libre de defectos. Y es un material que la red cristalina, fíjense, ya me acuerdo, la red cristalina es continua y no está interrumpida por bordes de grano hasta, esto es de Wikipedia, hasta los límites de la muestra. Ajá. Cómo los bordes pueden tener efectos importantes en las propiedades físicas de un material, los monocristales tienen interés para la industria y para la investigación académica. Los efectos de la entropía, ¿qué es la entropía? Es la segunda ley de la termodinámica, ¿no? ¿Y en qué consiste? En que no hay sistemas energéticos 100% eficientes. Y en la medida del del grado desorden de un sistema. Sí. Exactamente, es el grado de desorden de un sistema. Entonces, los efectos de la entropía, fíjense lo que estamos viendo, favorecen la presencia de imperfecciones en la microestructura de los sólidos, como impurezas, es lo que estamos viendo, las impurezas, los átomos intersticiales, tensiones inhomogéneas, o sea que no son homogéneas, o defectos cristalográficos como dislocaciones. Ajá. Los efectos de la entropía favorecen las imperfecciones en la microestructura de los sólidos como impurezas, tensiones inhomogéneas o defectos cristalográficos como dislocaciones. Sin embargo, este efecto no impide la formación de monocristales, o sea, la entropía y las dislocaciones. Y se conocen especies minerales como el berilio que forman de forma natural monocristales con un diámetro del orden de 1 metro, o sea, monocristales gigantescos. Ajá. El berilio, que se usa, nada más para que se den idea dónde se usa en aeronáutica, en las puntas de los misiles. Ajá. Además es radiactivo. En el laboratorio se usan técnicas de crecimiento lento para evitar la nucleación y favorecer el crecimiento lento de monocristales de tamaño adecuado, por ejemplo, para la difracción de rayos X. En el lado opuesto de un monocristal están los vidrios, estructuras amorfas donde no hay correlación de largo alcance entre las posiciones atómicas. Entre los dos extremos están los materiales policristalinos, o sea, entre el monocristal y los vidrios. De hecho, los vidrios
Se dice que son líquidos sobreenfriados porque tienen una estructura completamente irregular, como si fuera un líquido. Ajá. Entonces se habla de que los cristales o el vidrio es una estructura, ¿cómo les había dicho? Un líquido sobreenfriado. Ajá. Bueno, entonces vamos a ver, aquí está, hay un monocristal, una foto de un monocristal de cuarzo sintético. Ustedes lo pueden ver, si lo buscan en la Wikipedia, como un monocristal. Pero vamos a ver qué aplicaciones tiene en la industria aeronáutica el monocristal. Entonces, a la vez monocristal de la turbina a 1600 grados centígrados. Cualquier material se funde a esa temperatura. Entonces, el álave monocristal. Este es de una página que es www.interempresas. Bueno, ahí viene la... ¿Sí la están viendo? La dirección. La pueden encontrar ahí. Entonces vamos a ver, esto es lo importante. El álave monocristal. En la década de 1970 a 1980 comenzó la fundación de las aleaciones monocristalinas, o sea, tiene pues recientemente, estamos hablando de 30 años, 40 años. Ajá. Comenzó la fundación de aleaciones cristalinas basadas en el níquel o en níquel, con aumento notable de resistencia, o sea, de esfuerzo, y durabilidad térmica de los álaves de la turbina de gas. Soportan altas temperaturas de trabajo y aumentan la eficiencia térmica de la turbina. El ciclo termodinámico es el ciclo Brayton, que ustedes lo conocen. Los álaves de la turbina pueden ser policristalinos o monocristalinos. La forma pluricristalina se puede lograr mediante pulvimetría. O sea, pulvimetría es pulvimetalurgia. La pulvimetalurgia es la metalurgia de polvos, o por técnica, o por tecnología de fundición colada en un molde de cerámica. Para el álave con estructura monocristal, grano columnar, o sea, granos acumulados en una columna, sirve para la solidificación direccional con paredes de granos paralelos a los ejes principales de esfuerzos o de esfuerzo de flexión o esfuerzo de compresión, con aumento a la resistencia a la fluencia, con aumento de la resistencia a la fluencia. No existen límites de grano en el material, o sea, no tiene granos ni límites de grano. Eso es una superaleación. En la superaleación monocristal o monocristalina se usan muchos metales, además del níquel. Se utiliza el cromo, el cobalto, el wolframio, el molibdeno, el talio, el titanio, el aluminio y el hafnio. Ahora usamos la cuarta generación de superaleaciones, difíciles de mecanizar y soldar con mayores índices de rechazo, ¿sí? Entonces, los álaves por eso no se reparan, ¿sí? Porque ya no se pueden mecanizar, no se pueden soldar. El monocristal carece de límites de grano en la dirección del eje e impide la deformación del álave. Esto no viene en ningún libro, ¿eh? La superación de base níquel con mayor endurecedor precipitado consiste en una matriz gamma y un precipitado intermetálico de gamma prima
que es superior, o sea, están hablando de las fases gamma y la fase gamma prima, que es superior al 50% de la aleación. Esta fase aumenta la resistencia mecánica del álave al aumentar la temperatura, porque impide el movimiento de la dislocación, la deformación. Para fabricar el monocristal se usó el método Bridgman, y la solidificación direccional del eje en el horno de la fundición con molde cerámico y cera fundida o cera perdida. El molde se llena con la superación de níquel fundida y se enfría muy lentamente, de modo que la interfase sólido-líquido sube en el molde muy despacio. Al níquel se añaden nuevos elementos en porcentajes pequeños. La superaleación CMSX es un modelo o es modélica. Ajá. Y entonces, pues vemos que aquí se ve un aumento de la estructura cristalina. Aquí se ve una estructura cristalina en el primer álave del lado izquierdo. Se ve una estructura cristalina granular, donde hay límites de grano presentes, pero después viene una estructura solidificada direccionalmente, en donde no hay límites de grano, sino que los granos forman estructuras columnares, o sea, columnas. Ajá. Y después viene un monocristal, o un solo cristal, en donde pues no tiene ni estructura columnar ni límite de grano, lo que incrementa su resistencia y su deformación al CRIP. El CRIP pues es la termofluencia. Ajá. ¿Sí está claro? Bueno, aquí le dejamos y nos vemos el día de mañana. ¿Vale? Sí, profesor, cuídese, nos vemos. Hasta luego. Cuídense, hasta luego.